En un mundo globalizado y con las nuevas realidades, la educación se transforma y avanza. Conéctate con nuestra transmisión en vivo desde la Universidad Internacional de la Florida, en la Conferencia Internacional Educación, Virtualidad e Innovación, con el Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia, y el Dr. Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública de la Universidad Internacional de la Florida, Educación, Virtualidad e Innovación. Traído a ti por Canal 57, la TV que va contigo. Saludamos desde el auditorio de la Universidad Internacional de la Florida, EIFAYU. Este programa se origina en virtud de la alianza con el Foro Latino de Opinión Pública de EIFAYU. Precisamente estamos en la mesa principal acompañados de nuestro anfitrión, el doctor Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, bienvenido, y el señor cónsul general de Colombia en Miami, el doctor Pedro Agustín Valencia. Bienvenido, doctor Pedro Agustín. Yo quiero que el doctor Pedro Agustín, principal protagonista de los proyectos de integración a la comunidad colombiana y a la comunidad latinoamericana, sea el quien recibe en este primer instante a nuestro anfitrión, al señor director del FLOP y al señor rector de UNAD Colombia. Bienvenido, doctor Pedro. Gracias. Buenos días a todos. Hoy yo soy muy de la educación clásica, siempre uso papel. Y hoy escribí el discurso en este celular nuevo, tamaño familiar, que no me cabe en la mano y como suele suceder, se le acaba de acabar la pila. Afortunadamente, desde la universidad uno aprendió que hacer un backup, entonces me alcancé a mandar el mensaje al otro celular. Y entonces voy a tomarme el atrevimiento de leerlo aquí para todos ustedes. Señores y señoras, atento saludo a todos los presentes y futuros participantes. Primero agradecer a los organizadores de este importante foro para darle actualización y en general la oportunidad de conocer y discutir el futuro de este importante segmento del servicio de educación virtual, a la Universidad de la Florida y su Foro Latino de Opinión Pública en cabeza del doctor Eduardo Gamarra. Asimismo, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, hoy representada aquí por Jaime Alberto Leal, su rector. Y finalmente al Canal 57 de TV Florida por hacer esto posible. La Florida, para quienes no lo saben, cuenta con 2 de las 5 universidades más grandes de los Estados Unidos por número de estudiantes. La Universidad Central de la Florida y esta, su casa y su alma mater, FIU, Florida International University. La Florida es realmente un centro mundial de la educación y pocos lo sabemos o a veces lo olvidamos. Hace poco asistí a un evento del Cuerpo Consular en la ciudad de Coral Gables y por las casualidades de la vida me tocó compartir la mesa y la discusión con el político, exministro, profesor y rector de la Universidad de Miami, el doctor Julio Frank. Y en una discusión abierta con todos los participantes, él nos hizo una observación que nos llevó a la siguiente discusión sobre la educación, su futuro, su presente y su pasado. La discusión nos condujo hacia la observación del modelo de educación clásico, tablero, profesor y aula, y nos preguntaba desde hace cuánto se mantenía similar. Y vaya, que parecían varios siglos que no veíamos nunca una transformación fundamental en el modelo de educación. Justo ahora, en medio de la revolución digital y del tiempo, el aula y la forma de dar clases continúan iguales. Si lo consideramos detalladamente, es uno de los pocos sistemas que hace mucho tiempo no sufre alteraciones profundas en su formato. Quizás por ser uno de los sectores que ha tenido menos revolución en el sentido propio de la aplicación de la tecnología al modelo mismo de la educación. A veces uno piensa que los académicos son celosos y cerrados en el debate ideológico y eso posiblemente se puede reflejar en la reticencia del sector a sufrir una transformación fundamental. No queremos con esto decir que la educación no haya sido penetrada o permeada por la tecnología. Todo lo contrario, hoy sabemos que la tecnología es el pilar fundamental que soporta el sistema. El celular, el computador, el tablet, los medios de comunicación, el internet, la revolución de la información.
Sin embargo, el aula de clase no ha sido reformada en una forma dramática ni drástica por la tecnología en medio de la cuarta revolución industrial. Y hoy nos preguntamos, y creo que hacia allá podemos llevar parte del debate, ¿qué va a pasar con la educación en el futuro? Es así como esta generación enfrenta una posibilidad que puede transformar el modelo educativo de una forma sin precedentes. Hoy la Universidad de FIU, representada por el doctor Gamarra, y la Universidad UNA, representada por su rector y compatriota Jaime Alberto, nos van a hablar sobre el futuro de la educación y la innovación. La educación virtual brinda hoy a las personas que no pueden asistir a la hora ni al aula de clase por su modelo de vida particular, porque son madres de familia, porque son trabajadores diurnos o nocturnos, porque son creativos o simplemente viajeros, la oportunidad de asistir virtualmente en el momento que cada cual considere y lo pueda hacer en el momento que tenga el tiempo requerido para poder estudiar y capacitarse desde un lugar del que lo pueda hacer posible. Claro. La educación virtual abre una puerta desde la perspectiva del uso tanto del tiempo y de las barreras físicas de la localización y la capacidad de las aulas como del valor mismo de la educación. Asimismo, también es muy posible que hayamos transformados el pesado texto y el cuaderno en una delgada tableta, más cómoda para el estudiante y mucho menos dañina para la espalda que la clásica maleta de estudiante. Y a la vez mucho más poderosa que el puño solo. El lapicero y el lápiz posiblemente cambiarán por un Smart Pen o simplemente por la misma tableta con un touchscreen. Todavía no sabemos plenamente cómo será, pero el mundo no se detiene y pronto lo sabremos. Señoras y señores, para mí es un gusto participar y poder instalar este importante foro. Muchas gracias a todos. Enseguida invito al doctor Eduardo Gamarra, un académico de tiempo completo, para que presente el saludo a toda la teleaudiencia y a ustedes, los presentes en esta conferencia internacional. ¿De acá? Usted tiene micrófono. ¿Tengo micrófono? Sí. Perfecto. Puede Muy seguir, bien. doctor. Yo voy a seguir el ejemplo del señor cónsul, porque también tomé algunas notas, pero en primer lugar quiero darles a todos la bienvenida a este recinto, a FIU. Perdonen las inconveniencias, no hablamos con el meteorólogo antes de inaugurar esto y sabemos que esta mañana ha sido un problema el tema del tráfico, precisamente porque en Miami todavía no hemos aprendido a manejar en la lluvia, ¿no? Y también les pido disculpas por la construcción. Verán ustedes que estamos en plena construcción, expandiendo este edificio, el edificio de CIPA, de la Escuela de Estudios Internacionales y Públicos, que tenemos una construcción que se inaugurará ahora en el otoño, que para muchos ha sido en realidad una fuente de debate, que creo que vamos a tener esta conversación en algún momento hoy, porque estamos expandiendo, creciendo a niveles verdaderamente extraordinarios, pero con unas proyecciones que nosotros teníamos pre-COVID y que de alguna manera hoy hemos perdido casi 6.000 estudiantes desde el inicio de COVID. Y eso lleva a cuestionar un poco el modelo educativo, tal y como nos decía el cónsul, y que me imagino que conversaremos en el transcurso del día. Pero les menciono esto simplemente porque nosotros como universidad hemos intentado ser una universidad muy próxima a la comunidad. Somos la Universidad Pública de la Florida en Miami. Nos llamamos la Universidad Internacional porque somos una universidad con más del 60% de nuestros estudiantes son estudiantes de origen hispano. A nuestro rector anterior le gustaba decir que graduamos cada año más estudiantes de origen cubano que la Universidad de La Habana, ¿no? Y en los últimos años, y esto lo digo no en forma jocosa ni sarcástica, pero Miami refleja un poco lo que han sido los sucesivos
fracasos de la política exterior norteamericana en la región y también refleja las múltiples crisis que hemos tenido en nuestra región. Y eso ha sido un gran beneficio para nuestra comunidad. Tenemos hoy una comunidad colombiana extraordinariamente importante. Yo diría en términos de votación, por ejemplo, en Miami, en el condado de Miami-Dade, hoy en día la comunidad colombiana es probablemente la segunda en importancia después de la comunidad cubana. Y eso significa mucho. Pero si uno ve a las diferentes comunidades, vemos hoy, por ejemplo, el vertiginoso crecimiento de la comunidad venezolana, producto de la crisis en Venezuela, que también les afecta a ustedes en su país. Pero todo eso ha repercutido, o sea, esta es la gran paradoja, es que la crisis en sus respectivos países ha sido de enorme beneficio para nosotros. No solo en sentido de que logramos atraer a gente como ustedes, gente de mucho talento, pero que nuestros estudiantes hoy en día reflejan esa composición. Cuando yo empecé a enseñar en esta universidad hace 36 años, eran básicamente estudiantes de Cuba, ¿no? Con un poquito de diferentes países. Hoy en día la composición de mi estudiantado es extraordinaria. La cantidad de estudiantes venezolanos, de colombianos, de latinoamericanos en general. Tengo estudiantes obviamente de Ucrania y de Rusia también, pero sobre todo creo que esa conexión con América Latina que hemos hecho ha sido muy importante. Y con Colombia sobre todo. Tenemos una relación muy especial con Colombia. Tenemos, ¿cómo se llaman? Acuerdos de cooperación con la Universidad del Norte, con la Universidad de los Andes. Hasta con Sergio Arboleda hemos tenido relaciones con la Universidad de Medellín, etc. Entonces, pensamos que tenemos no solo esa conexión con los colombianos acá, pero con Colombia. Y es en el espíritu de eso que Hermógenes y su equipo de Canal 57, pues se nos acercaron para ver cómo podíamos copatrocinar una serie de eventos, de conversatorios sobre temas que atañen a Colombia y a la comunidad colombiana. Ya tuvimos un conversatorio hace como un mes y este es el segundo. De manera que para mí es un enorme placer darle la bienvenida a nuestro colega rector y estoy ansiosamente esperando su conferencia. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo Gamarra. Sí. El señor rector de la Universidad Abierta de Distancia de Colombia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, ha sido distinguido por su vida y su obra académica, educativa. Eso hay que resaltarlo hoy. Pero es uno de los colaboradores de UNAD Florida, a quien quiero presentar, al doctor Jesús Fuenmayor, para que nos presente su hoja de vida y enseguida vamos con la conferencia del doctor Leal Afanador. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, distinguidos miembros del Presidium, de nuestro querido maestro, señor rector de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia de Colombia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, el doctor Eduardo Gamarra, de Florida International University, y nuestro cónsul en Colombia, de Colombia en los Estados Unidos, el honorable Pedro Agustín Valencia. Este ejercicio parte de la internacionalización que UNAD Colombia ha visionado producto de la madurez y de su capacidad tecnopedagógica. UNAD Colombia es una institución con más de 176.000 estudiantes en todo el territorio colombiano. Es una universidad de referencia a través de la virtualidad y los entornos de aprendizaje. Y para nosotros como institución y subseccional internacional en los Estados Unidos, UNAD Florida, nos sentimos honrados que nuestro maestro esté con nosotros en este importante ciclo de conferencias que nosotros también estamos desarrollando con el espíritu de educar, de formar, de compartir conocimiento de punta sobre las tendencias de la educación superior en el mundo. Efectivamente, nuestro rector acaba de llegar de la conferencia mundial, tiene información fresca y oportuna que seguramente socializará con nosotros. Pero esta actividad se hace en el marco de la internacionalización de su seccional en los Estados Unidos. UNAD Florida
Es una institución que opera bajo la licencia 2900 del Departamento de Educación del Estado de la Florida. En nuestra oferta académica destacan 5 bachelor, 3 programas de maestría y 2 programas doctorales. Y por supuesto, todo se hace de la mano y en cooperación académica internacional con UNAD Colombia. En este momento también hay muchas personas involucradas en la organización de la casa y nos acompañan también personal de UNAD Florida con nosotros. Por eso yo quiero saludar a la doctora Nancy Rodríguez Matthews, miembro del Board of Director de la universidad, a la doctora Guadalupe Bañul, decana académica de UNAD Florida, por supuesto a nuestros profesores, estudiantes, invitados especiales, medios de comunicación que están con nosotros. Hicimos una convocatoria a nuestro faculty, pues veo rostros amigos. Efectivamente nos convocamos en el marco de esta Conferencia Internacional 2022, Educación, Virtualidad e Innovación, a cargo del señor rector de la universidad. Es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de Nova Southwestern University en los Estados Unidos. Es doctor honoris causa en Educación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Perú, y doctor honoris causa en Andragogía de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Es magíster en docencia universitaria por la Universidad de La Salle, Colombia, estudios de especialización en planificación de la Universidad de Rennes, Francia, y es ingeniero en alimentos de la universidad en Colombia. Sin más preámbulos y con un fuerte aplauso, por favor, recibamos al doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Bueno, ante todo, muy buenos días para todos ustedes, a todos los que hoy hacen parte de esta transmisión por el Canal 57, al doctor Eduardo Gamarra, nuestro anfitrión de FIU, mis agradecimientos y el honor de hoy conocerle. Por supuesto, a nuestro mejor representante de la nacionalidad y del gobierno colombiano, el doctor Pedro Valencia. Muchas gracias por este espacio. A todos los líderes de UNAD en Colombia y en particular al equipo de UNAD en la seccional de la Florida, encabezado por la doctora Nancy Rodríguez, el doctor Jesús Fuenmayor, la doctora Guadalupe y todo el equipo que acompaña una gestión que pues hoy quiero compartir en una reflexión que ojalá sea breve, porque tengo un problema. Si tengo que hablar 5 horas, hablo 5 horas. Si tengo que hablar 20 minutos, hablo 20 minutos. Pero hoy me dijeron, tiene el tiempo libre. Entonces, espero no aburrirlos. Por supuesto, el motivo con el cual nos estamos hoy movilizando, con el nombre de esta conferencia, es el mismo nombre de un libro que escribí justo en tiempo de la pandemia, que se llama Educación, Innovación y Virtualidad. Por supuesto, este libro es parte de una historia que cuento de 40 años, de una joven señora que nació en Colombia, ya este año, 41 años, va a cumplir la UNAD. Y esa tiene una historia interesante, porque nació siendo una universidad que de alguna manera rompió paradigmas desde un principio. Nació por iniciativa de uno de los precursores de la transformación colombiana, siendo senador de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento. Él fue el que introdujo un proyecto de ley para crearle una universidad a los ciudadanos del sur de Bogotá. Y esto no era fácil, ¿cierto? En un escenario donde la universidad para las comunidades regionales estaba muy restringida y aún sigue siendo hoy restringida. Por supuesto, no es lo mismo estudiar en FIU, con todas las posibilidades que ofrece un país como los Estados Unidos, a estudiar en cualquiera de los países de América Latina.
porque no es lo mismo estar en Miami que en Motoavita, un pueblo por allá lejano, donde las oportunidades de la educación nunca llegan, como son más de los 1.130 municipios de Colombia, donde la gente no tiene opción de educación. Por supuesto, voy a empezar contándoles a ustedes el sentido de cada uno de estos tres conceptos que hay aquí. Primero, la educación. Y tal vez ustedes se van a sorprender al decirles que la educación es una sola. El propósito de la educación es uno solo. Y propósito de una educación que se moviliza siempre en pos de lo que llamamos la formación integral. La educación no es la transmisión de conocimientos. La educación, ante todo, es el propósito de formar personas, de formar integralmente a la persona, empezando por su condición de ser social, es decir, una persona que interactúa con otros bajo parámetros que ha establecido la humanidad, que ha establecido la civilización. Formar integralmente también implica reconocer que hay que formar personas, es decir, en el yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo entiendo el respeto y los valores hacia otros? ¿Cómo entiendo que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro? ¿Cómo asumir con calidad el ejercicio de un oficio o de una profesión? Y cómo ubicarnos en las lógicas de una sociedad que cambió hace 32 años. Entonces vamos a empezar a movilizar esta conferencia con un concepto evolutivo. Miren, en el año 1990, hace 32 años, la UNESCO declaró una sociedad visible que hoy llamamos sociedad del conocimiento. Es una sociedad que al mismo tiempo es de aprendizaje. Es una sociedad que al mismo tiempo es de información. Ya lo veíamos con la ley del Moore, ¿sí? Como siempre nos pasa, que nos enunciaba el señor cónsul. Se le dañó, se le fue la batería, ¿sí? Hoy una de las cosas que uno hace para devolverse a la casa es saber que se le quedó o el computador o el celular. ¿Sí? Han cambiado las condiciones. Y por supuesto, bajo esa perspectiva, la educación tiene que cambiar. Lo dijo también muy bien el cónsul. Si algo no ha cambiado en el mundo suficientemente, es la educación. Ha sido la más reticente al cambio. La primera universidad que se creó, la Universidad de Bolonia, ¿sí? Pues hoy puede estar cumpliendo 1300 años. Y esa relación a la que nos acostumbramos era esa relación profesor, como yo lo estoy haciendo ahora, estudiantes, como lo están haciendo ustedes, en una actitud muy pasiva. Y así nos fuimos reproduciendo muchas veces en el tiempo, generación tras generación. Y es un lugar que de alguna manera genera bienestar, interacción entre unos pocos. Pero ese era un mundo de 300 millones de habitantes en todo el planeta. Hoy somos cerca de 7.5 millones de habitantes en todo el planeta. Y por supuesto, esa educación se quedó estática. Esa educación se volvió excluyente, porque las grandes mayorías jugaban con algo que es realmente inequitativo. La Universidad de los Andes en Colombia le llamó, a través de un estudio que hizo, la lotería de la cuna. Si tú naces en buena cuna y tienes buenos recursos, tu familia los tiene, van a tener entonces una opción, una oportunidad de buena educación. Pero como eso es excluyente, eso no es para todos, las grandes mayorías se fueron quedando rezagadas
en la posibilidad de una buena educación. En América Latina, cuando vino la conquista y luego la colonia española, tal vez es bueno recordar cómo nació la educación. Particularmente en Santa Fe de Bogotá, como se llamaba en ese momento el reinado de España, a la capital central, un día amaneció el virrey como muy preocupado porque le habían quitado su sueño. No había podido dormir bien. Había mucho ruido en la Plaza de Bolívar. Preguntó qué está pasando, que ya no puedo conciliar el sueño. Y por supuesto, la respuesta es que ahora hay mucha gente. Viene mucha gente. Y esa gente no tiene nada que hacer. Hacer ruidaje todo el día allí. Bueno, ¿qué hacemos? Uno de sus asesores le dijo, pues, démosles educación. Pero no hay plata. ¿Con qué los vamos a pagar? Y tampoco hay profesores. ¿Con qué los vamos a pagar? Esto está muy bien descrito en un libro de Alberto Martínez Blum, se lo recomiendo, que se llama La Crónica del Desarraigo. Y en esa Crónica del Desarraigo empieza a reconocerse por qué la actitud menesterosa de la educación que se instaló particularmente en América Latina. Una educación donde el virrey dijo en su momento que los que sepan leer y escribir les enseñen a los otros a leer y escribir. ¿Y con qué les vamos a pagar? Pues no sé. El que tenga la posibilidad que les intercambie, que le den comida, que le den algo, pero el Estado y el gobierno no tiene con qué. Y por eso nuestra educación ha sido siempre tan por debajeada, tan pobre. Y más pobre para los pobres. Y por eso en nuestras veredas y en nuestros municipios más apartados, no solamente en Colombia, en toda la América Latina, los niños tienen que caminar horas para llegar a una escuelita destartalada, a tomar la opción de la educación con un profesor que tampoco está muy bien formado y que tiene que atender a todos porque no hay recursos para la educación en nuestros países. Entonces, si la educación habla de formación integral, pues indudablemente, ¿qué quiero decirles con esto? La UNESCO, desde hace 32 años, ¿sí?, dijo, ojo humanidad, 1990, la educación virtual y la educación a distancia es una alternativa muy seria, muy rigurosa y realmente una gran oportunidad para educar a tanta gente con buena calidad, con uso de pedagogías y de tecnologías que hagan que las brechas se acorten. Entonces, vamos a mirar qué ha pasado. ¿Dónde estamos hoy? Hay un concepto precursor que dice, hoy estamos en una sociedad global, ¿sí?, como nunca antes. Lo que pasa en cualquier lugar del planeta lo sabemos inmediatamente. El conocimiento se expande. Las posibilidades de estar en red son reales. Ahorita en cualquier lugar del planeta podrían estar escuchando esta reflexión. Y cualquiera de nosotros podría hacerlo. Es decir, estamos en un permanente cambio. Cambios sociales. Cambios donde hay iniquidades, exclusiones, y donde uno dice, ¿y dónde están los valores para las personas, para formarnos como personas? Esa reflexión entonces la recojo en este libro, después de 40 años de haber estado en varios proyectos educativos, de haber dirigido muchas investigaciones y haber hecho varias publicaciones para entender que no solamente la educación hoy está dentro de esa lógica de cambio, y por supuesto que el conocimiento, a diferencia de épocas anteriores, se renueva permanentemente. Antes pasaban siglos y el conocimiento era el mismo. Hoy pasan meses
y el conocimiento varía. ¿Y qué decir de las tecnologías? Siempre hemos tenido tecnología desde que nos conocemos como civilización y como humanidad. De hecho, los hombres primitivos ya utilizaban herramientas para poder cazar y alimentarse. Ya utilizaban el fuego. Y fueron evolucionando y fueron creando la rueda. El libro en algún momento fue una herramienta. Hoy también es una gran herramienta. Pero la versión ya no es solamente la física, es la versión digital, a la que ustedes están totalmente invitados para que quienes no lo tengan físicamente lo puedan disponer digitalmente. Entonces eso hace que el conocimiento tenga otra concepción. No solamente se difunde, no solamente se transmite, sino que el conocimiento hoy tiene que referenciarse como un conocimiento que se aplique. ¿De dónde entonces surge la virtualidad? De su relación con el conocimiento y de su relación con la formación. Hago un paréntesis. La virtualidad no niega la presencialidad. Y ahora que nuestro querido presentador decía, el rector estuvo en la conferencia mundial hace 15 días sobre la educación en el mundo, pues esto se trató. Porque ¿a qué nos hemos acostumbrado en la educación en nuestros países? A que la educación es endogámica. La educación presencial se fija mucho hacia adentro. ¿Cómo está mi comunidad hoy en FIU? ¿Cómo está mi comunidad en la UNAD, en Harvard, en la Universidad del Quindío, en cualquier lugar del planeta? Y lo que miramos es esa comunidad hacia adentro. Es decir, sus estudiantes, sus docentes y sus directivos. No importa mucho lo que pasa en el mundo exterior. Pero resulta que hay una concepción importante que yo quiero que resaltar hoy para conectar con la conferencia mundial. Desde siempre, el concepto universidad se ató a una palabra que se llama universitas. Quienes saben de universitología, como el doctor Gamarra, saben que el universita quiere decir la conexión con las sociedades, para que ese punto de generación de conocimiento llamado universidad asuma una postura crítica sobre esas realidades. Pero se nos fue olvidando en el tiempo. Es decir, la universidad debería ser per se conciencia crítica de las sociedades. Pero no se ha vuelto así. En muchos países la universidad genera, como en este, las transformaciones necesarias para que la investigación de frontera y la investigación aplicada tenga una sociedad como la de Estados Unidos en el lugar de privilegio que tiene. Sus universidades han hecho mucho por estas sociedades, como ha sucedido en muchas universidades europeas, como ha sucedido en muchas de las hoy llamadas universidades de Asia, donde sus universidades han conectado con la sociedad a través de la investigación y han procurado desarrollos importantes. En América Latina no pasa igual. Lo endógeno es mucho más fuerte. Entonces, los analistas de la Conferencia Mundial dijeron, momento, la universidad de hoy y del futuro, referenciando lo que acabamos de ver de hace 30 años, debe conectarse con las comunidades externas, no con las suyas. Con las realidades que generalmente son problemáticas, pero también con las oportunidades de los entornos. Debe conectarse con la realidad de los territorios y sus comunidades, por supuesto. Y debe crear centros de pensamiento para que se formen líderes a través de ese proceso formativo,
pero no cualquier tipo de líderes. Líderes que transformados transformen. Eso se plantea en este libro. Porque muchos piensan, a raíz de la pandemia, que la educación virtual es transmitir clases por computador. Eso son clases remotas y no tienen nada que ver con la virtualidad. La virtualidad es un ejercicio planificado que desarrolla una conexión fundamental con las nuevas pedagogías, porque entiende que no todos aprendemos de la misma manera. Entonces hay una ciencia que ha evolucionado mucho que se llama la neurociencia, que ha estado investigando el cerebro humano y ha planteado que todos somos perfectamente inteligentes, que no hay humanos brutos ni más inteligentes que otros, sino que tenemos formas de aprender diferentes. Eso lo ha desperdiciado históricamente la educación, desde los modelos prusianos que se gestaron en la sociedad industrial cuando ella nace en el siglo XVII, XVIII, XIX y se afinca en el siglo XX. Entendimos que la relación de la comunicación de la educación era comunicar y transmitir conocimientos. Y por supuesto el rol de los profesores que todos tuvimos, unos muy buenos, porque si no, no estaríamos nosotros aquí, ¿sí? Otros muy malos que preferimos olvidar, ¿sí? Casi todos tenían un libro que guardaban debajo del brazo. Ese era el que no le comentaban a nadie que existía. Y entonces cuando hacían sus bibliografías, citaban todos menos ese. Porque ahí estaba su saber. Y ahí era donde ellos se volvían importantes. Porque eran poseedores de una información que poco compartían. Entonces, el profesor, que conocimos muchos, sobre todo el malo, no el bueno, ¿sí?, llegaba a llenar tableros. A veces ni lo miraba uno. Simplemente llegaba y hacía, en mi caso que estudié ingeniería, una cantidad de números y borraba y a ver si van todos al ritmo. Sí, seguía escribiendo. No explicaba. No se preocupaba porque usted estuvieran entendiendo. Ese no es el problema. Es más, se volvía más famoso en la medida en que rajaba más gente. Y el mejor profesor de una universidad o de un colegio era el cuchilla, el que rajaba más gente. Téngale miedo. Eso hoy, con los dispositivos electrónicos, cuando ustedes con cualquier tema le consultan a una de las plataformas, Google o como la quieran llamar, sobre cualquier tema, millones de información surgen sobre el tema. Por supuesto, este libro escondido desaparece. Desaparece en su importancia porque ya no es un depositario de conocimiento. Hoy la concepción de la pedagogía y de la didáctica dice que lo más importante, y es una diferencia sustancial, es que la educación presencial está en una orilla. La orilla de la enseñanza. Yo transmito. La educación virtual y la educación del siglo XXI está en otra orilla. El aprendizaje. ¿Qué necesario es para la humanidad de hoy y la del futuro? Aprender a aprender. Ese es el quid. Aprender a aprender. Y eso implica cambios en la interculturalidad y en la interdisciplinaridad. Yo ya no puedo ser simplemente el gran ingeniero, que me las sé todas. Tengo que crear nuevas competencias para conversar con el psicólogo, con el sociólogo, con el filósofo, con el administrador, con el contador. Es decir, estamos entrando en un mundo de la interdisciplina y de la multidisciplina. Entonces las competencias son otras. Y por eso cuando los jóvenes van a nuestras clases, todavía presenciales, en campos tan hermosos como este, ¿cuántos se van aburridos? Prefieren no entrar muchas veces,
o si entran simplemente abren su celular y su mundo físico está ahí sentado, pero su mundo mental está conectado con otra gente, con otros momentos, con otros espacios. Y por supuesto se rompen dos variables fundamentales, que son las de la educación clásica convencional. La variable tiempo, la variable espacio. Entonces hoy tenemos un mundo donde al final somos duales. Duales en el sentido de que la relación tiempo-espacio me conecta a mí, como en este momento lo está haciendo Jesús. ¿Sí? En el mismo momento está aquí y está en otra parte. Y lo está haciendo para bien. ¿Sí? Porque está recibiendo una información y entonces, ¿qué pasa? Nosotros y nuestra mente, y eso nos lo enseña la neurociencia, también tiene ventanas. Sino que hemos vuelto a nuestros cerebros perezosos con el tiempo. Y resulta que yo tengo también la facilidad, lo dice estos especialistas, de que el cerebro esté conectado en muchos espacios al mucho tiempo y poniendo atención, seguramente a varios de ellos. Depende de mi capacidad. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales de la virtualidad que se explican en el libro. Afortunadamente no lo estoy vendiendo. Es para ustedes. ¿Sí? Es para impulsar otro compromiso, ¿sí? De conocernos y reconocernos. Porque pongámonos en otra relación clave. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Sí? 21. Bueno. Tú vas a tener en 2050 ¿cuántos años? ¿Estamos 28 más? 49 años, ¿cierto? 49 años vas a tener en el 2050. Vas a ser un líder. Vas a estar conversando con los jóvenes de la época, los que están naciendo hoy. Van a ser los que van a tener la obligación de conducir las decisiones importantes en sus regiones, en sus países y en el planeta. Estos niños no fueron los mismos que fuimos nosotros. Entonces la educación, clic, despiértese. Porque si no, sigue estando desconectada de la realidad. Y ustedes saben una cosa, la única herramienta con la que dispone la humanidad para transformarse para bien se llama educación. Pero educar integralmente. Y esa virtualidad que hoy se está gestando implica que al romper las variables tiempo-espacio, pues tiene que reconocer una transformación fundamental del rol de los docentes, del rol de los estudiantes. Avancemos. Por supuesto, miremos cuáles son las expresiones de esa sociedad del conocimiento hoy. Solamente por recordarlas. Hoy la comunicación no es de uno a uno o de uno a pocos, sino a muchos. Y nos interconectamos todo el tiempo. Por supuesto, hoy hablamos de comunidades de código abierto, es decir, expresiones totales. Tenemos en esa expresión de la gestión de conocimientos, comunidades que están ubicadas en expresiones donde, por no habernos formado, por no haber asumido la educación, el papel que le correspondía, la gente está distorsionando el papel que cumplen las tecnologías, entre ellas las redes sociales. Y por eso las redes sociales hoy son una cloaca, donde todo el mundo ataca a todo el mundo. Pero eso no es un problema en la tecnología. La tecnología cuando nació es una tecnología neutra. Nosotros como humanos le damos el uso, para bien o para mal. Lo estamos usando mal porque la educación no se preparó para orientar en la formación a la evolución misma de las tecnologías. Evolución que al final es una evolución disruptiva, pero también es agresiva.
porque la tecnología de hoy no será la de mañana. ¿Sí? Entonces, esto hace que tengamos oportunidad, pero también amenaza. O cambia la educación y hace conciencia dentro de sus comunidades de esa transformación necesaria, como lo dijo la conferencia de Barcelona, ¿sí? O simplemente perdemos la posibilidad del rumbo de la humanidad para una autodestrucción. Porque cómo nos encanta ser depredadores. Depredamos lo que sea. La constante de la humanidad ha sido esa, ¿no? Han nacido durante todo su desarrollo grandes imperios. Y en algún momento la guerra los destruyó. Y volvimos y creamos otro. Y lo volvimos a destruir. Entonces la humanidad per se hoy está destruyendo el planeta. El cambio climático. ¿Dónde está la conciencia que estamos generando en la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños? Por preservar el planeta, por preservarnos nosotros, por entender que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Y cómo darle un buen uso a esas redes. Normas, sí, pero también la posibilidad de que la educación se vuelva, ¿sí?, la mejor herramienta para garantizar prosperidad, bienestar, equidad e inclusión. Porque aquel territorio donde ese joven no tenía la oportunidad de educarse, hoy se puede educar. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, la virtualidad no niega la presencialidad, es porque entendemos que los jóvenes tienen que hacer sus prácticas de laboratorio. Porque nadie aprende a nadar viendo un video. Hay que meterse a la piscina. Ni siquiera conducir un carro, aunque hoy hay simuladores. Todas esas experiencias las tiene que abordar la necesaria socialización entre nosotros, pero de otra manera. Y entonces, en esas expresiones de la sociedad del conocimiento, aparece algo fundamental. Se perdió la conexión. Aparece algo fundamental. Y es cómo reconocer, ¿sí?, en esa transformación de roles, que la educación necesariamente invita a volverse un espacio de vanguardia en las sociedades, sobre todo en las nuestras. Aquí lo es, aquí hay educación muy buena, pero en América Latina y la del Caribe no hay educación buena. ¿Cómo la educación crea oportunidades, como lo ha hecho la UNAD a través de 40 años, de crear una red de centros para incorporar esos laboratorios de alta tecnología, donde nuestros estudiantes van a aprender de la práctica y crean competencias? Pero cómo crear esa conciencia en esos jóvenes para que ellos sean seres sociales, tengan la sensibilidad que los haga solidarios y no entender que en la educación se llega simplemente por un título, por tener un título, un diploma. Alguien decía, doctores hay en la Santa Madre Iglesia. Y otro decía, de cartones están hechos los tugurios. Simplemente para decir, lo importante es lo que me entrega a mí, en mi interioridad, la educación, para ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen profesional. Y para entender que en el aprender, yo hoy en día, a diferencia de tiempos anteriores, si no estoy estudiando todo el tiempo, si no estoy aprendiendo por mi propia motivación, mañana soy simplemente un profesional obsoleto. Esta historia está aquí. Y está conectada a la historia de la UNAD. Una universidad que nació no por la pandemia. La pandemia hizo visibilizar la importancia de la virtualidad. Pero la sociedad del conocimiento es la que está aquí imbricada. Los desafíos y los retos que ella incorpora. Y por supuesto,
las grandes oportunidades que tenemos en países como los de América Latina y del Caribe para ponernos a tono, gracias a esta oportunidad, con el resto del mundo desarrollado. Para rescatar nuevamente el valor del ser humano, para crear conciencia social y, por supuesto, para entender, como lo digo, la parte final, cuando invito a tomar un cafecito colombiano, para dialogar, cómo el cambio es constante y hay que asumirlo como una gran oportunidad. Esa es la educación que ojalá se expanda y que a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia y vendrán otras pandemias, ¿sí?, la humanidad necesita ofrecerle esperanza a los jóvenes y a los niños. Y esa tiene que construirse desde un nuevo escenario de la educación para la humanidad, para el mundo, para lo local, para lo global, para nuestros países. Y por supuesto, este tipo de reflexiones las agradezco enormemente, doctor Gabarra, porque creo que es lo que nos permite a nosotros profundizar el deber ser de una educación que definitivamente está llamada a transformarse o a desaparecer. Muchas gracias. Bueno, vamos con el último segmento de esta transmisión de televisión del Canal 57 de la Conferencia de Educación Internacional, Virtualidad e Innovación. Me permito pedirle al doctor Eduardo Gamarra comentarios sobre el interesante tema planteado por el doctor Jaime Alberto Leal Afanado. ¿Quieres que me pare yo? Desde ya, doctor. Como somos tan grandes usted y yo, entonces tenemos que... Para que nos vean. Sí, para que nos vean, exacto. Bueno, señor rector, muchísimas gracias por esa magnífica presentación y que verdaderamente, le digo, usted nos ha provocado a pensar muchas cosas, pero a la vez nos ha traído cierta nostalgia, viéndolo pasearse usted de acá para allá, interactuando con, pues, ¿qué es lo que ha hecho usted? Nos ha hecho recuerdo a esas grandes aulas y esos grandes profesores que hemos tenido en nuestras carreras. O sea que, y a eso va quizás el primer comentario, ¿no? Que yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho respecto a UNAD y el hecho de que UNAD no nace con la pandemia, pero que UNAD es algo que es un proyecto que viene de mucho tiempo, y que no ha sido pensado de manera intempestiva o reactiva al tema de la pandemia, que es lo que ha venido sucediendo en muchísimos lugares. Es decir, de repente nosotros, inclusive, el mes de marzo del año 20, yo estaba en una aula como esta, con 45 alumnos, y de repente me dijeron, todos a la casa, ¿no? Ustedes como alumnos y ustedes como profesores, todos a la casa, y ahora vean cómo van a hacer, cómo se van a conectar. Se acordarán ustedes que la plataforma Zoom era básicamente desconocida fuera de las universidades. Entonces tuvimos que improvisar mucho. Pero a la vez, sí, también acá en FIU, y quizás es por la naturaleza de esta universidad, hace 20 años nosotros lanzamos nuestra educación virtual. Y ustedes han visto el edificio de Starbucks acá al frente. Ese es el edificio de la virtualidad. Se llama Mango, no me acuerdo exactamente qué quiere decir Mango, pero es obviamente es el nombre de la organización virtual. Y hoy la universidad FIU tiene pues una gran capacidad de docencia a nivel virtual. Pero reitero, aún nosotros que hace 20 años lanzamos esta virtualidad, nos cogió de sorpresa la pandemia. Y reaccionar así nos ha puesto hoy en una situación muy compleja, porque nos ha realmente puesto a pensar en las tendencias que tiene la educación, y me voy a referir sobre todo a las tendencias nuestras en Estados Unidos, porque que tienen mucho que ver con las tendencias globales. Primero, ustedes han visto este campus y creo que todos a los que tuve la oportunidad de saludar me dijeron,
qué maravilla de campus, qué belleza de campus, ¿no? Y sí, es un campus magnífico, en comparación al que yo, cuando llegué el año 86 acá, éramos 4 edificios, 14,000 estudiantes. Hemos invertido una enorme cantidad de dinero en la construcción de esta infraestructura física. ¿Okay? Y hoy en día nos hemos encontrado con una tendencia en todo el país. Las proyecciones son, particularmente con las universidades más pequeñas y privadas, se calcula que 500 universidades privadas cerrarán sus puertas. 500. Hay más de 3,000 en los Estados Unidos, pero que 500 cerrarán sus puertas porque simplemente ya no tienen estudiantes. Cuando llega uno a tener 2,000 estudiantes, ya es virtualmente imposible mantener una infraestructura de profesores, la infraestructura física sobre todo. Y ustedes saben que acá es lo que está sucediendo, que es muy interesante. Ustedes habrán visto en los últimos 40, 50 años, proliferaron los malls, ¿no? Los famosos malls, y a nuestra cultura latinoamericana, por supuesto, especialmente los que vienen a Miami, ¿no? O veníamos a la playa o veníamos al shopping, ¿no? Como decimos en ese Spanglish, ¿no? El shopping, ¿no? Y los venezolanos sobre todo, ¿se acuerdan que venían acá y decían los venezolanos, está barato, dame 2, ¿no? Porque los malls venían a comprar acá. ¿Y qué hemos hecho en todo el mundo? Hemos reproducido el fenómeno de los malls. Hoy vamos a Bogotá, a Buenos Aires, a La Paz inclusive, en cualquier lado hay unos malls fabulosos. Hoy vamos a los malls acá y se están cerrando. Los malls son hoy obsoletos, producto en gran medida de la virtualidad, ¿no? De Amazon, algunos dicen. Y lo que está sucediendo, ¿quién está comprando esos malls? Ustedes verán que la mayoría de los malls están siendo comprados hoy por la industria médica, porque como todos ustedes saben, inevitablemente el servicio que más vamos a utilizar, especialmente aquellos que estamos ya pasados de años, ¿no? Es salud. Es salud. Entonces van a ver que los malls hoy se van a convertir en centros médicos. Los están vendiendo a todos. Las universidades van en esa misma dirección. Particularmente las más pequeñas, las que no van a poder competir porque no han podido simplemente atraer la cantidad de estudiantes que tenían antes, ¿no? La segunda tendencia es que, y acá creo que es importante lo que usted ha contribuido esta mañana, pero yo le agregaría una observación. No es que las universidades todas van a desaparecer, la universidad tradicional de estuco y cemento, ¿no? Porque precisamente lo que les decía al principio, lo que yo añoré viendo al profesor es precisamente eso, esa interacción física que sí necesitamos y que la neurociencia nos dice que sí la necesitamos. Entonces creo que la tendencia más bien es, van a sobrevivir los más grandes con mayor capacidad económica, etc. FIU va a sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a sobrevivir sobre todo no porque vamos a aferrarnos al modelo presencial, sino porque nos vamos a aferrar al modelo híbrido. Y creo que lo que es híbrido es lo importante de su conferencia. Es decir, necesitamos esta interacción y necesitamos poder desarrollarnos así de manera no presencial, ¿no? Entonces, esa es una tendencia muy importante. Y lo digo porque hoy en día, y con el tema del COVID, ¿no? Yo empiezo un semestre con 45 alumnos y luego de la primera o segunda semana tengo 30 alumnos, 10 o 20 están en casa con COVID, ¿no? Entonces, simplemente por la necesidad, uno, ¿qué es lo que hace? Proporciona la posibilidad siempre del modelo híbrido. Entonces, creo que ese modelo híbrido es hacia dónde vamos.
Y ahí, rector, yo creo que hay una enorme oportunidad, porque lo digo de la siguiente manera: nosotros damos hoy en día conferencias todos los días virtuales, ¿no? Damos con nuestros socios en la Universidad del Norte, con la Universidad de los Andes, con universidades en Europa, etc. Porque ya no es necesario venir a Estados Unidos, ya no es necesaria la visa. Y eso nos presenta oportunidades para irnos allá y para ustedes venir acá. Entonces, en ese sentido, creo que hay una enorme oportunidad para aquel estudiante. ¿Cómo fue el pueblito que usted me dijo, que usted dijo? No, Montavita. En Montavita, ¿no? Pero sí eso implica algo que desafortunadamente en nuestros países y aún acá. Miren, Miami es la ciudad más pobre de los Estados Unidos después de solo New Orleans. ¿Okay? Dentro de toda esta riqueza que ustedes ven, somos una ciudad pobre. El ingreso promedio en Miami es menos de $40,000 al año, ¿no? Ahora, ese salario para un país como Honduras o Bolivia o lo que sea puede ser un gran salario, pero en Miami un salario de $40,000 con lo que está sucediendo es extraordinariamente complejo. Peor pensar en que uno va a poder enviar a sus hijos a la universidad. El tema del costo, profesor, esa es una tercera tendencia, ¿no? ¿Qué valor le damos a la virtualidad? Depende a quién le pregunta. Si usted le pregunta a los alumnos, ¿no? Los alumnos piensan que la virtualidad debería ser mucho más barata, porque al final no tengo que ir a la clase, el profesor no tiene que estar ahí. Si le preguntan al profesor, el profesor piensa que debería ser más cara, ¿ya? Porque una vez que nos han grabado a propósito, ¿qué hace la universidad? Ya tiene nuestro derecho de propiedad intelectual y nuestra aula la puede reproducir 500,000 veces, cobrando cada vez por eso. Entonces el profesor piensa que tiene derecho a eso. Y si uno le pregunta a administradores, los administradores son peor todavía. Ellos piensan que debería ser muchísimo más caro, ¿no es cierto, señor rector? ¿No? ¿No? Debería ser muchísimo más caro. Entonces el estudiante piensa que es demasiada cara, el profesor que no le pagan lo suficiente y el administrador que no estamos cobrando lo suficiente. Entonces ahí tenemos un gran dilema. Esa es la tercera tendencia. Y concluyo con la siguiente observación porque me gustaría conocer su respuesta. He hablado del modelo híbrido, del costo y del hecho de que la presencialidad está en crisis, ¿no? Pero sí creo que tenemos un enorme reto como universidad. Fue el cónsul y yo quería dar este punto cuando el cónsul estaba acá. Está pendiente una llamada, yo creo que ya... Perfecto, entonces le hacemos recuerdo cuando vuelva. Mire, la idea de la universidad, no solo en Bolonia, pero sobre todo la idea de la cátedra y del foro universitario, siempre fue para proteger la libertad de expresión de ideas. Y de alguna manera lo que también está sucediendo hoy es la transformación de la universidad, quiere decir que también está amenazado el fuero universitario. ¿Por qué? Porque la virtualidad lo que hace es que, pues, básicamente, primero que abre la posibilidad de que ya no son los muros los que nos protegen, pero ¿qué podemos enseñar como profesores? Miren, acá en la Florida tenemos una legislatura que cada vez más se involucra en qué es lo que podemos dictar en nuestras clases. Cada vez más nos dice, especialmente los que estamos en ciencias sociales, por ejemplo, hoy tenemos obligatoriamente que enseñar unos cursos sobre lo malo que es el comunismo. Todos sabemos que el comunismo es malo, ¿no? Nadie tiene que enseñarlo. Pero tengo el derecho de enseñar a Karl Marx si me da la gana como profesor, porque eso es lo que me daba Pero estamos en ese momento, donde el Estado está interviniendo en lo que el profesor
puede enseñar dentro de ese principio antiguo de la cátedra, protege la cátedra. Acá es algo que se llama tenure. Vamos a abolir tenure. Y al abolir, lo que vamos a tener es ya no al gran profesor, sino cada vez más tenemos profesores adjuntos, ¿no?, que no tienen doctorados, pero que son cada vez más baratos para el manejo de la universidad. Entonces, esas 4 tendencias me preocupan, señor rector. Y quizás ahí lo dejo como provocación más que nada, ¿no? Un aplauso para el doctor. Como siempre, nuestros conversatorios terminan en una interesante charla académica. Eso ha pasado en la mañana de hoy. El doctor Gamarra le pedía al doctor Leal que le respondiera este último punto. Doctor. Bueno, muy bien, ¿no? Lo más fácil es decir estamos de acuerdo. Caras amigas, y una que me satisface mucho encontrar, si es que no me equivoco, porque tiene tapabocas, es el doctor Edulfo Peña. Gracias, querido maestro, por estar aquí. Muy bien. Se refiere al periodista Edulfo Peña, editor de la revista Semana. Sí, El Tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues retos hay muchos, desafíos todos. Fíjense que en la conferencia de Barcelona, una de las líneas temáticas fue ¿qué hacer con los campus universitarios? Precisamente por lo que usted decía, doctor Gamarra. Cuando la virtualidad aparece, muchos la han confundido simplemente con una transmisión vía computador de lo que tradicionalmente se hace. Y la virtualidad sí que es rigurosa, sí que es exigente, porque tiene una curva de maduración. Esto no es soplar y hacer botellas. El mundo de la virtualidad se tiene que construir planificadamente dentro de las universidades. Y esa planificación implica, primero, que hayan políticas de gobierno dentro de las universidades, donde se exprese una clara convicción de esa transformación a lo híbrido. Entonces voy a recoger varias de las reflexiones tuyas para ir colocando pues la postura de mi propia reflexión. ¿Qué significa lo híbrido en la universidad del hoy y del futuro? Que algunas carreras ya no van a existir, porque las tecnologías las van a desbordar, sobre todo las que tienen que ver con uso de Big Data y de inteligencia artificial. Por supuesto, habrán otras que tendrán que redireccionarse. Y ya lo que depende es de cada disciplina interconectada con otras disciplinas, lo que en la autonomía universitaria, que ojalá nunca se pierda, ¿sí?, determine que debe llevar una ruta de formación, tanto en lo presencial como en lo virtual. Entonces, nosotros en Colombia, después de muchos años, logramos que un programa como el de Derecho fuera aprobado virtualmente. Y eso implica que no es que los abogados no vayan a tener práctica. Van a tener escenarios simulados de muy alta profundidad, pero también van a estar conectados con consultorios jurídicos que no solamente van a estar en el campus virtual, sino que van a estar en la vereda, donde se inician los conflictos, donde el campesino se puso bravo con su vecino porque la vaca le corrió la cerca o se le comió el cultivo. Los programas de las ciencias agrícolas y del medio ambiente. La UNAD, por ejemplo, hoy trabaja con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, en procura de afianzar la productividad del campo.
en procura de utilizar tecnologías aplicadas para saber qué va a pasar con las proyecciones climáticas, con el manejo del suelo, si tiene o no los nutrientes necesarios. Esos datos se recogen inmediatamente y se envían para que sean analizados por los expertos. Cuando yo estudié ingeniería, gasté muchas horas de mi vida, ¿sí?, esperando frente a un barómetro o un termómetro, tomar datos para poder proyectar una curva que me iba a determinar un fenómeno X, ya sea de refrigeración, ya sea de termodinámica, en fin. Hoy esto yo lo simulo en el computador en cuestión de segundos. Por supuesto, esas grandes extensiones de laboratorios, con mesones, con cantidades de tubería, etcétera, etcétera, cambia. Hoy la UNAD, por ejemplo, utiliza laboratorios simulados, donde los estudiantes se preparan para la práctica real y van a los laboratorios que tenemos en la red de centros para optimizar los tiempos, pero sobre todo para aprender lo que tienen que aprender. Hoy la investigación no solamente es de bata blanca y de un grupo pequeñito ubicado en un laboratorio en cualquier ciudad del mundo. Es una investigación conectada con los mejores especialistas en todo el planeta. ¿Qué hay detrás de todo esto? La motivación. Hoy los estudiantes tienen 3 elementos que la UNAD afianza en el caso nuestro, que son fundamentales. Uno se llaman semilleros de investigación. Esos semilleros de investigación hacen que los estudiantes se conecten con la realidad y sepan por qué y para qué el conocimiento que están aprendiendo. Y lo están aplicando en beneficio de una solución que le va a servir a otros, particularmente comunidades o regiones o territorios. Y son estudiantes virtuales, pero conectados con el territorio, viviendo en el mejor escenario de la práctica, que es la realidad. Avanza también la telesalud y la telemedicina. Antes muchos morían porque los picaba la culebra y no tenían la opción de reconocer cuál era el antídoto. Hoy usted simplemente conecta estos instrumentos y puede perfectamente identificar qué está pasando en lo más profundo del Amazonas, siempre y cuando haya conectividad. Entonces, ojo, hay cosas que están por fuera de la cosmovisión de la universidad y que le corresponde a los estados ponerle en desarrollo. Por ejemplo, la opción de la conectividad como un derecho para todos. Y se puede. Pero ¿qué más hay allí? Hay nuevos proveedores de educación. Por eso la educación que no se transforme, la institucionalidad educativa que no adquiera estos nuevos desafíos, puede desaparecer, como bien lo decías tú. ¿Por qué? Porque hoy los proveedores, como las grandes multinacionales, están certificando competencias, que es lo que al final la industria necesita para que la gente vaya y trabaje. Entonces el joven prefiere una certificación de Google, una certificación de Microsoft, ¿sí?, que hacerse una carrera de 5 o 6 años para que cuando salga no encuentre trabajo. Todo eso lo tiene que pensar la universidad de hoy para ponerse a tono. En el caso de la UNAD, nosotros hoy somos Academia Cisco, somos Academia Microsoft, somos Academia Google. Tenemos una serie de alianzas que nos permiten reconocer lo que el estudiante, además de su proceso formativo integral, le habilita para ser exitoso en la vida. Y entonces, lo pregunta usted muy bien, querido maestro, ¿qué viene en términos de presencia múltiple? La necesaria socialización. Pues la universidad tendrá que inventarse, como lo ha hecho nuestra universidad,
espacios de vida académica y de vida universitaria. Este es un espacio de vida académica. Cuando usted me decía, usted se manda, sí, claro, va de lado a lado y habla, sí, eso es importante, sí. Pero lo que pasa es que en lugar de que eso esté cerrado para este círculo de 50 asistentes en el auditorio, lo están viendo cientos de personas que están en la web. ¿Sí? Entonces las personas que se conectan en cualquier lugar del mundo tienen también el privilegio o la oportunidad de escuchar reflexiones como estas, o como muchas más importantes. Eso no ocurría antes. Y por supuesto, decir que la virtualidad es costosa, sí. No es soplar y hacer botellas, insisto. La preparación, entre otras, implica que el costo está en la nueva cualificación que hay que darle a los docentes. Porque el docente tiene que tener nuevas competencias, basadas, entre otras, más allá del dominio que tenga de sus objetos de conocimiento específico, sea ingeniero, sea químico, matemático, en la manera como comunica ese conocimiento y en la manera como interpreta que esa comprensión la logras tú de una manera y tú de otra manera. Entonces tiene que tener muchas rutas y por supuesto tiene que tener competencias didácticas que anteriormente no eran necesarias, ¿sí? Porque las tecnologías dan miles de posibilidades de didáctica para que las cosas sean mucho más comprensibles, pero no solamente comprensibles, sino para que el conocimiento se motive. ¿Qué es lo importante en este caso? Entender esa curva de maduración y entender que sí, lo dice usted muy bien, maestro, y yo lo reitero siempre, y lo dijo esta conferencia mundial, caminamos hacia una educación híbrida. Una educación donde cada universidad, cada institución dosificará cuánto es lo virtual y cuánto es lo presencial. Al final vamos a ser uno. Pero la educación definitivamente está en tal nivel de desafío que la ortodoxia educativa fue parte de la hoja que ya pasamos. Que lo que antes se llamaba rigurosidad educativa, hoy sigue siendo riguroso también en la virtualidad. Lo que no se puede admitir es la rigidez educativa. Y que las nuevas generaciones están esperando una universidad que los motive, que los invite permanentemente a aprender, a comerse el mundo para bien. ¿Sí? Porque la nueva humanidad tendrá que ser solidaria. La nueva humanidad tendrá que vivir en paz. Tendrá que aprender a respetar. Tendrá que darle valor a la dignidad de la vida humana. Y entender que si estamos en este planeta, no es para sufrir, sino para ser felices. Y que ese bienestar extendido le puede llegar a todos, ¿sí? Con los grandes recursos que tenemos, pero sobre todo con un talento humano indescifrable que produce la inteligencia humana. Y para finalizar, nunca la inteligencia artificial superará la inteligencia humana, porque ésta tiene sentimiento, porque ésta tiene voluntad y tiene una capacidad enorme de estarse renovando permanentemente. No sé. No, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la magnífica conferencia del día de hoy, Educación, Virtualidad e Innovación, con la entrega del libro del doctor Jaime Alberto Leal al doctor Eduardo Gamarra. Y a ustedes les damos gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo foro de Foro Latino de Opinión Pública y Canal 57. Así concluimos esta transmisión desde la FIU Florida International University. Mil gracias por su audiencia.